Solo creed. Solo creer. Solo creer. Todo posible. Solo creer. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible. Señor, creo en ti. Amén, amén. Pues Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga en esta tarde. Vamos a abrir las Escrituras en Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Y voy a leer el verso 30. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Padre, en esta hora estamos en tu presencia, Dios. Te damos muchas gracias por concedernos este privilegio de estar en este lugar, Señor. Lugar dedicado para adorar tu nombre, para escuchar tu palabra. Padre, te lo agradecemos porque es un gran privilegio. Y ahora, Señor, después de haberte adorado y elevado a ti nuestros cantos, nos disponemos a meditar unos momentos en tu palabra, Dios. Te rogamos que nos guíes, que nos pastorees a través de estos delicados pastos de tu palabra y que enriquezcas nuestra fe y la fortalezcas, Señor, porque la estamos necesitando. Fe, como dijo tu siervo el profeta, es revelación. Y necesitamos de eso en nuestros corazones. Padre, nos ponemos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Y vamos a proseguir
con este hermoso libro, el libro de los Hebreos, esta gran epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Y nos quedamos en aquella parte cuando Pablo, en ese entonces Saulo de Tarso, consintió con la muerte de el fiel Esteban, un gran diácono de Dios, conocedor de las Escrituras y un gran expositor de la misma, al grado que su predicación provocó su propia muerte. Y las cosas que él dijo al final, indudablemente que el apóstol Pablo, que estaba allí de testigo y cuidando las capas y las ropas de los que lo apedreaban, indudablemente que Pablo escuchó las últimas palabras de este fiel siervo de Dios, cuando él exclamó y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Pero esa no fue su última palabra, sino aquella que dijo: Padre, perdónales este pecado. Y durmió, dice la Biblia. No dice que murió, sino que durmió. Y había algo respecto a Pablo que lo conmovió. Pablo, siendo ya lo hemos hablado, un gran conocedor por la letra, un gran conocedor del Antiguo Testamento y de las manifestaciones de Dios y las maravillas de Dios con el pueblo de Israel. Indudablemente que hubo algo que lo conmovió. Y entonces él, como cualquier hombre bajo convicción, queriendo combatir eso, a los del camino, se dirige al sumo sacerdote para obtener unas cartas, autorización. Y dijo: yo arrastraré a toda esa gente que está con toda esa bulla y a esos herejes. Yo los arrastraré. Y los cuales eran considerados lo que nosotros llamaríamos hoy algún fanático radical o algo así, haciendo mucha bulla y provocando disturbios. Iremos allá, dijo Pablo, a terminar con eso. Y conocemos la historia. Camino allá, por un antiguo camino, no una gran autopista como en las que viajamos nosotros. Y esas carreteras en Palestina solo eran pequeños senderos, como el sendero de vacas por el bosque, en donde el ganado y las ovejas y los caballos y los asnos
y los camellos cruzaban los cerros. No eran grandes avenidas como las que tenemos hoy. Simplemente eran caminos donde cupieran una carreta suficiente para guiar el hato de vacas o de caballos o de lo que fuera para caminar. Y Pablo camino a Damasco, un día cerca del mediodía, una gran luz resplandeció y lo derribó al suelo. Nadie aparte de Pablo la vio. Así lo dice la Biblia. Que los que iban con él, en una parte dice, los que iban con él oyeron la voz o oyeron el trueno, pero no vieron la luz. Y quiero que se fijen en eso. Y aquí mismo, ahora esto no es personal, pero solo estableciendo esta base para que ustedes sepan que ese mismo Jesús, ahora cuando Él estuvo aquí en la tierra, dijo: yo he venido de Dios y regreso a Dios. Y cuando Él guió a los hijos de Israel allá en el desierto, Él era la columna de fuego y Él fue hecho carne. Luego regresó a esa misma columna de fuego. Amén. ¿Sí lo captaron? En Israel Él fue una columna de fuego para guiarlos. Luego esa columna de fuego se hizo carne. Y luego regresó a aquella forma original. Regresó a esa misma columna de fuego. Y cuando Él se encontró con Pablo en el camino a Damasco, Él era esa columna de fuego. Amén. Esa luz, una gran luz. Y Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? Y la luz le habló: yo soy Jesús, a quien tú persigues. La luz. Dice el profeta: oh, dice, ¿no es Él maravilloso? Y la congregación dice amén. Aquí nomás como 4 aquí dijeron amén. Métase a lo que estamos hablando. Deje las cosas de afuera, déjelas allá afuera. Aviéntelas de una vez y métase en el espíritu de la palabra. Y Él está aquí esta noche, ahora mismo con nosotros. Amén. Permitió allí que su fotografía fuera tomada. Sigue igual la columna de fuego, luz, igual como Él era, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Ahora los hombres que le acompañaban no vieron esa luz. Sin embargo, estaban allí. Los resultados fueron los mismos. Ahora, ¿será posible que alguien pudiera ver a Cristo en este edificio y nadie más lo viera? Sí, sí es posible.
Claro que sí es posible. Amén. Que solamente uno lo vea y los demás no vean nada. Eso es posible. Que uno salga gozando por el mensaje y los demás no entendieron ni papa. Eso es posible. Que a uno le haya sido revelado algo de Dios y a los demás nada. Que en vez de salir edificados, salen enojados, salen contrariados, salen argumentando. Todo eso es posible. Pero alguien puede salir gozoso porque algo sobrenatural pudo captar su espíritu. Amén. Así sucedió allá. Sucedió también una noche cuando Pedro estaba en la prisión y esa luz entró en la prisión y tocó a Pedro y caminó pasando por los guardias internos y los guardias externos. Pasó por la puerta y la puerta principal y después por la puerta de la ciudad. Pedro dijo: debí haber estado soñando. Qué sorpresa para él cuando se dio cuenta que no era sueño, era la realidad. Y él miró alrededor, pero la luz se había ido. Cristo, esa luz siempre eterna, allí está Él. Amén. Aquí está Él. Siempre está con nosotros. Yo no necesito verla para creer que Él está conmigo. No necesito sentir algo, ni siquiera sentir el apoyo de ustedes. Se lo estoy diciendo como un creyente particular de la palabra de Dios. Simplemente creo que Él está conmigo, que la luz está aquí. Ya murieron unos testigos que ellos siempre vieron esa luz rodeando a este inútil. Le digo, hermano, les decía, hermano, ustedes la ven para que crean, pero yo no necesito verlo para creerlo, lo creo. Y no porque lo sienta, sino porque Dios lo ha dicho. Y lo creo. Amén. Y creo que en los momentos difíciles allí está Él. Entonces dice el hermano Branham, le aseguro que nos vamos a ir a las 8. Y miren, otra cosa, pensaba brincar esto, pero es bueno saberlo. ¿Qué prisa llevamos? Si nos vamos a morir hoy, pues hay que morir bien arrepentiditos, bien reconciliados con nuestros hermanos, bien reconciliados con el Señor. Amén. ¿Y cuál es el problema? No hay problema. El problema es si usted es un caprichudo y hace daño y no pide perdón, y usted está en problemas si se tuviera que ir esta noche. Y miren otra cosa, ya que hablamos de esto, me acaba de venir a la mente. Pero los magos que siguieron la estrella desde la India, el Oriente, por meses, viniendo por los valles y desiertos, pasó sobre los observadores y ellos marcaban el horario nocturno por las estrellas. Y ningún historiador, nadie alguna vez
mencionó haber visto esa estrella. Yo que he leído, solo hablan de una conjunción, no me acuerdo de qué planetas. Pero lo que los magos estaban viendo era inequívoco. La señal que Dios mostró en la palabra de Dios. Cuando el Mesías estuviera sobre la tierra, se miraría esa señal. Y estos hombres venían de allá de la Mesopotamia, de allá donde estuvo Daniel. ¿Cuántas cosas enseñó Daniel en Babilonia? Me imagino que muchas cosas, que en 70 años o menos ha de haber enseñado muchas cosas. Y muchos hombres de Babilonia o del reinado de Nabucodonosor han de haber aprendido muchas cosas de profecías por la boca de Daniel. El asunto es que ellos sabían que se miraría una estrella cuando este Mesías estuviera sobre la tierra. Amén. Y cuando esto apareció, nadie la vio, pero los magos la vieron. Y fue precisamente la estrella la que los guió exactamente hasta el lugar. Estaba destinado que solo ellos lo vieran. ¿Usted no ve nada? Pues no me culpe a mí. Toda una gran ciudad, Jerusalén, por ahí pasaron los magos y nadie vio la estrella. Y los magos venían desde Oriente, hermano, siguiendo la estrella. Amén. ¿Tenían la culpa los magos que los demás no la vieran? Ninguna culpa, ellos creyeron. Desde que leyeron esas profecías, ellos lo creyeron y lo esperaron hasta que sus ojos lo vieron y fueron guiados por esa estrella. Por tanto, dice el profeta, usted puede ver cosas que la otra persona quizás no vea. Para usted eso es una realidad. Por eso, los que hemos visto en las Escrituras, por la fe, por revelación, por visión, por sueños, por profecías, por la palabra de Dios, estamos convictos que Dios está con nosotros. No puedo generalizar, pero así lo dice el texto. Amén. Que Dios está con nosotros, ese nosotros se refiere a los que creemos, a los que tenemos esa convicción. Siempre, y ahí le va para que usted se agarre de eso también. Siempre creí esa palabra. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Me aferré a eso y todavía estoy aferrado a eso. Esa es su palabra y es real, es genuina, es verdad. ¿Qué es lo que le falta a usted? Creer
creerlo. No me presuma de creer cuando en verdad no cree. Es mejor decir como aquel gentil dijo: Señor, ayúdame a creer. Ayuda a mi incredulidad, dijo. Es decir, ayúdame a creer que yo te puedo ser fiel en el hambre, en la escasez, en la pobreza, en la persecución. Ayúdame a creer que tú estás allí. Tu palabra dice: no he visto justo desamparado. Si usted es un justo, usted es ese, y debe tomar la palabra de Dios y no la palabra de su mente o la palabra de las circunstancias, sino la palabra de Dios. Aunque en su derredor todo parezca contrario a esa palabra, no importa. No importa, hermano. Con razón Pablo dijo: ¿quién nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿El hambre? No, Señor, ya pasamos por allí. Bueno, ya pasé por ahí. Junto con 9 hijos pisamos esa serpiente del hambre, de la escasez, de la pobreza extrema, de dormir en colchones de faquir o para faquir. Amén. Pasamos por encima de eso y sin reclamarle a nadie. Amén. Y pasamos porque creímos la palabra de Dios. Dios bendiga a mis hijos y a mis hijas que hoy todos están realizados. Fueron del mismo temple que su padre y que su madre. Amén. De la misma madera. Vamos a desayunar, papi o mami. No, mijitos, ahorita todavía no, váyanse a jugar otro rato. Se regresaban contentos. No, se ponían ahí, llore y llore, que tengo hambre, tengo hambre. Jamás vimos ese cuadro. Les enseñamos a confiar en Dios. Mientras veíamos bolsas llenas de mandado y hasta comida para perros y gatos. Pero nunca reclamamos eso a nadie. El que nos llamó estaba obligado con nosotros. ¿Quién nos llamó? No era el hermano Memo. No, fue la iglesia. Estábamos conscientes que Dios nos llamó. Amén. Amén, hermanos. Digan amén a la palabra de Dios. Todos los hambrientos dicen amén a la palabra. Todos los pobres y amolados que están ahora aquí en esta iglesia pueden decir amén a la palabra de Dios. Y pasarán por sus ojos bolsas llenas de mandados. Y usted, sintiendo que una serpiente llamada hambre le muerde los intestinos y los de sus hijos. Y usted solo tiene una salida. Esta es la salida. Amén. O la orilla de la cama, de su recámara. Y 2 rodillas que se doblan para pedir el auxilio de Dios. Y cuando usted ve la mano de Dios, eso es maravilloso. Es más maravilloso que ver un vestido lleno de lujos. Y esa es porquería, hermano. Cuando usted ve la respuesta de Dios. Amén.
Gloria al Señor. Se sufre más cuando está uno niño. Cuando ya estamos grandes, ya estamos creciditos, ya estamos criaditos. Pero cuando se es niño es cuando se siente más fuerte. Amén. Y sentimos el pesar por los hijos. Pero ya aprendimos dónde está el remedio. Fe en su palabra. Fe en su palabra. Amén. Yo estoy orando por ustedes. Que Dios les supla. Que no tengan necesidad de vivir de dinero prestado. O de fraude. O de mentira. O de mañas. Que viva limpiamente creyendo la palabra de Dios. Él es el mismo de ayer y de hoy. Y por todos los siglos. ¿De eso no le platica nada a la chismosa o el chismoso? No, el chismoso nunca vio eso. Ni la chismosa nunca vieron esas cosas. Pero no nos interesa. Dios ve todas las cosas. Y Él oye nuestro clamor. Y cuando se trata de nuestros hijos y clamamos a Dios, hay respuestas instantáneas. Amén. Maravilloso es mi Señor. Entonces usted puede ver cosas que la otra persona quizás no vea. Para usted eso es una realidad. Para él ellos no entienden. Para mí, las personas no entienden. No, usted tiene dinero, usted debe de darme. Pues ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo que tengo que darle a usted porque usted dice? Nadie. Pero Él dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, mijito, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Ese es Dios, hermano. Amén. Que nunca lo engañe el diablo pensando que yo puedo mantener a toda la iglesia, porque no es cierto. Me río de Satán. Me río de los que piensan de esa forma. Pero yo conozco la fuente de bendición. Esa se llama Dios. Y tiene su palabra, que podemos creerla y podemos clamar y pedir, y Él responde inmediatamente. Amén. Según la petición, a veces se tarda, pero nunca piense que el pastor le va a solucionar todos los problemas. Eso es imposible. Yo soy un ser humano como usted, un pecador salvo por la gracia, y soy un creyente también como usted. Y yo, para sobrevivir, debo creer la palabra de Dios igual que usted. O el hombre está perdido. Amén. Entonces, sí vamos a llegar a esta partecita. Es como en una conversión. Usted puede ser convertido y estar disfrutando de las bendiciones de Dios. Amén. Cuando uno está convertido, hermanos, uno disfruta las bendiciones de Dios aunque no tenga que tragar. ¿En serio? Se los está diciendo alguien que ya pasó por allí, alguien que ya vivió eso. Amén. Y estar disfrutando de las bendiciones de Dios
simplemente bebiendo las bendiciones de Dios. Y la persona al lado suyo diciendo, pues yo no veo nada. Pues yo no siento nada, como decía una joven hace años. Dice, yo quisiera sentir el gozo que ustedes sienten cuando están cantando. Y ella se había bautizado y también cantaba, pero ella sentía que no experimentaba bendición, que no experimentaba nada, que era como un títere simplemente moviéndose y cantando, pero no había nada en el corazón. Ella quería experimentar el gozo de los que estaban a su lado cantando. Le digo, mi hijita, pues piensa bien en tu propia vida, porque simplemente la salvación produce gozo. Amén. Produce gozo. Pero así es, la persona que está a su lado se puede estar desbaratando en aleluyas y amén y gloria a Dios y cuantas cosas, y el que está a su lado está mudo o diciendo, usted está media loca o está medio loco. No, es que están en dos mundos diferentes. Uno está viendo, está recibiendo, y el otro nada. Y la persona al lado suyo diciendo, yo no veo nada, yo no siento nada, yo no lo entiendo, no veo de qué se trata. Bueno, él simplemente no está captándolo, es todo. Pero usted sí. Amén. Pero usted sí. Fíjense, ahora Pablo iba de camino. Y tan pronto le sucedió esta gran experiencia, porque fue una gran experiencia, que la columna de fuego le salga al encuentro. Ojalá y a todos nos saliera de encuentro y nos sacara de en medio de esa roña en que vivimos, pensando cómo le quita el esposo a la otra, pensando cómo le quita la esposa al otro, pensando siempre lo malo. Digo, Dios, necesitamos un encuentro real, genuino, que venga a limpiar y a santificar nuestras mentes sucias y hediondas. Amén. Porque lo necesitamos. No me importa qué cara de santo tenga, está echando mentiras. Necesita un sacudimiento del Espíritu Santo. Que se le caigan todas esas pulgas mundanas y carnales y pensamientos inmundos, hasta que Cristo tome posesión de su reino, que es el corazón de cada hombre y cada mujer. Mujer, ya deja de pensar en el marido extraño. No te da vergüenza, ya vieja, y todavía terqueando y jugueteando con la carne. Y ustedes, hombres, no se presten a ese juego malévolo de la carne. Entre más lejos, dijo el profeta, puede estar de las mujeres, más lejos es mejor. Yo como pastor, por obligación, debo estar lo más mínimo que pueda, porque es mi obligación. O el diácono, los oficiales, lo menos que puede estar ahí paradote. Si hay algún asunto delicado, tráigala y venga y se arregla y punto. No jueguen con la carne. Sí, es para usted y para usted y para usted y para mí y para todos los que vinimos. Por eso dijo Pablo, si yo no confío en la carne. No, Pablo, ni yo tampoco. Ni de la de usted, hermano, ni de la mía, pues es igual que la suya. Aquí hay una parte donde el profeta dice que, bueno, ya mejor lo dejo para cuando pasemos por ahí.
que yo tengo 80 años y qué importa la carne, ahí están, ahí está su lucha con las concupiscencias. Si alguno es tentado, dijo Santiago, no diga que es tentado de Dios, sino que de su propia concupiscencia es tentado. Esa es la verdad. Amén. Se nos ha dado el Espíritu Santo, que es como una rienda para sujetar la carne, que está como un caballo indómito o una yegua vieja indómita que no se ha podido domar a través de los años. Para eso es dado el Espíritu Santo. Es una rienda que sujeta el hocico del animal. Amén. No son malas palabras, es verdad. La rienda sujeta el hocico del animal. Todos los que hemos montado a caballo sabemos que más vale ponerle la rienda en el hocico, o sea, el bozal o eso que lleva, porque si no, se desboca el caballo y usted no lo parará por nada. Usted les tirará al mecate, les tira el pescuezo, pues ¿qué? Si con el pescuezo lo puede arrastrar a usted, él no va a obedecer eso, pero cuando se lo pone en el hocico, él va a obedecer. Si es ese freno que lleva bueno, eso que no es un simple bozal, sino en verdad el freno, eso lo hace más dócil, porque le lastima aquí, les tira y tiene que aflojar el paso. Y si usted no afloja el tirón, él se para porque se para. Así es la carne, hermano. Está bajo la promesa de redención, y eso sucederá hasta el día de la resurrección, cuando los muertos nos levantaremos primero, con cuerpos semejantes al cuerpo de su resurrección. Y los que todavía estén vivos sobre la tierra serán transformados, serán cambiados, porque así, en esta condición en que estamos, este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Es un cuerpo malo. Nació bajo una condición de pecado. Por eso este cuerpo, la carne, no heredará el reino de Dios. Necesita ser cambiado, transformado, y no va usted ahorita vivito y coliendo a decir, ya estoy cambiado, ya estoy transformado. No, es hasta el día de la resurrección, cuando usted levanta un cuerpo inmortal, que no está sujeto a pasiones ni a tentaciones. Amén. Pero este cuerpo, por muy lleno del Espíritu Santo que sea usted, siempre será tentado, porque ahí están las pasiones. Solo hay el Espíritu Santo que nos da las armas, algo con que luchar, batallar, pelear la buena batalla. Amén. Pero si no lo tiene, no, aunque usted ponga cara de angelito, no. Tenga cuidado y desconfíe de su carne. Por eso dijo Pablo, yo cada día muero. Cada día muero. Tenía que llegar a ese grado donde su carne estaba muerta a esas pasiones. Se hizo eunuco por causa de la palabra de Dios. No porque no deseara tener una esposa con él, pero para tener libertad de servir a Dios, se hizo eunuco, es decir, se quedó sin casar por causa de la palabra de Dios. Si ustedes han leído las epístolas, en una de ellas dice, ¿a poco nosotros no podemos, como los demás apóstoles, traer una hermana por mujer? Tenía la libertad para hacerlo, de casarse, pero no lo hizo, para dedicarse en cuerpo y alma a la predicación, a la propagación
de este evangelio. Por eso lo admiro mucho. Capaz de llegar a morir de esa forma. Morir a sí mismo. Amén. ¿Nadie está enojado? No, si aquí venimos para oír lo que necesitamos hacer. Amén. Entonces, dice el hermano Branham, nuestra lección en esta noche no es profunda, es una lección sencilla, pero entraremos en lo profundo más adelante. Pero esta es una lección muy superficial, pues solo es el principio, y lo que es una sola cosa. Es exaltando a Jesucristo Pablo para empezar. Amén. Y antes de que él hiciera esto, Pablo era un erudito de la Biblia. Y un erudito de la Biblia jamás establece su doctrina en base a experiencias. Nunca las experiencias no son para poner como fundamento de una doctrina. ¿Sí lo oyeron bien? Su experiencia, aunque usted venga y tenga una visión rodeado de ángeles, qué experiencia tan grande, que se le aparecieron muchos ángeles en derredor y le dijeron que usted dijera esto y esto más, y es contrario a la palabra. No, Señor, no vamos a basar ninguna doctrina en experiencias. Mejor vamos a oírlo como lo dice el profeta. Porque muchos dicen, es que yo lo experimenté así y usted quiere que el otro lo experimente así. No. Yo cuando les testifico de cómo recibí y lo que experimenté cuando el Espíritu Santo entró en mí, esa fue mi experiencia. Pero no estoy diciendo que todos deben de ser así. Pues hay diferentes experiencias. Yo experimenté a otra persona entrando desde la mollera, como algo que se estaba derramando dentro de mí y fue bajando hasta la punta de los dedos. Cuando eso sucedió, quise glorificar a Dios. Y sí lo glorifiqué, pero en otros idiomas que yo jamás había oído. Ni en la iglesia, porque yo nunca oí a la iglesia hablar en lenguas. Ni afuera, pues solamente en las televisiones, por que oía uno el inglés, oía uno de esas cosas, pero esos idiomas de ese día, dice la Biblia que a veces son idiomas angelicales. Amén. Y nadie los puede interpretar excepto el don de interpretación de lenguas que es dado por el Espíritu Santo. Pero yo experimenté eso a los 19 años y quedé espantado porque yo quería hablar en mi idioma y no pude hablar en mi idioma. Y empecé a glorificar a Dios y a voz en cuello a darle la gloria a Dios por lo que estaba recibiendo y experimentando en mí mismo. Amén. Pero no voy a poner esa experiencia como fundamento y decir, todos tienen que sentir así. No, Señor. Esa fue mi experiencia. Pero usted puede experimentar de otra manera. No le puedo decir cuál, pero hay muchas maneras de experimentar. Lo que sí se ve es el cambio después de eso. El cambio en usted. Y no quiere decir, dice el hermano Branham, que el diablo se apartará de usted.
sino que usted será el blanco del diablo desde ese día. ¿Sí lo entendieron? No se estén durmiendo, viejitos o viejitas. No, casi no hay. Ay, gracias, hermano, por decirnos jóvenes. Pues están jóvenes, jóvenes viejitas o viejitas jóvenes. Entonces, pues estamos abarcando algunas cositas que es necesario. Porque en Pentecostés, eso fue lo que, en parte, lo que corrompió. Porque tú hablaste lenguas, entonces se enseñaba, todos deben de hablar en lenguas. Y eso no es cierto. Porque la Biblia, no en todos los llenamientos del Espíritu Santo hablaron lenguas. Los apóstoles sí, y otros más. Pero hubo otros hechos donde el Espíritu Santo bajó y solo cambió sus vidas. Amén. Lo que nosotros notamos es que jamás volvimos a pelear entre nosotros. Cosa rara. Hoy hay familias que tienen 30 o 40 años viniendo aquí y todavía se pelean. Que ya mero nacían adentro de la iglesia y todavía se pelean. Sí puedo decir, necesitan el Espíritu Santo. Porque cuando yo lo recibí, no tenía ganas, ni tengo ganas de pelear con nadie. No tengo ganas de alegar y de pelear con alguien, no. Es algo aborrecido eso. Porque rompe la comunión, rompe el bienestar y crea una atmósfera no muy saludable. Crea odios, rencores y cosas que no deseamos porque escapamos de ese tipo de vida. Jamás he sentido ganas de pelearme con alguien. Y éramos peleoneros peleoneros. Pero ni en la familia volvimos a pelear jamás. ¿Será porque éramos puros hombres? No lo sé. Solamente el que tenga familia de mujeres, pues es el que sabe si se pelean cada rato. Y no necesitan muchas, sino más con dos. Bueno, así es la mujer por naturaleza. Pero cuando el Espíritu Santo viene, hace a la mujer una mujer tranquila, como un silbo apacible. Decía un poeta y político de aquí de Matamoros, como un manso lago, decía, para expresar el carácter de una persona tranquila. Dice, es mi hijo, dice, ese uno que tenía por ahí, ese es como un manso lago, dice, tranquilo, apacible. Otros son remolinos de llano. Otros son como esos arrasadores que arrasan con todo y que les importa un comino llevarse gente, llevarse carros, los tornados. Pero cuando el Espíritu Santo viene, usted es la persona más apacible. No tiene ganas de pelear. No tiene ganas de alegar. Es una persona tranquila. Y qué feliz vive la persona tranquila. De veras, qué feliz he vivido a pesar de tantos errores y fallas. No ha logrado quitar la felicidad que da el Evangelio, hermano. Sobrepuja la gracia.
manifestada en nosotros en tranquilidad y en humildad. Que tú eres esto, sí, yo soy, pídele a Dios que me quite eso. Usted sabe que usted no es así. El otro cree que usted es malo, que usted es así. Bueno, pues ora por mí. Y yo me siento tranquilo, me siento feliz. Eso le trae felicidad. Entonces, en estos 5 minutos, diremos lo que dice el hermano Branham. Usted puede tener cualquier clase de experiencia, pero tiene que ser así, dice el Señor. Usted va a probar su experiencia con la palabra de Dios y no va a poner la palabra de Dios bajo el juicio de una experiencia. Es al revés. Amén. Ahora, en el Antiguo Testamento, ellos tenían 3 maneras diferentes de discernir un mensaje. Primero, la ley. Ya vimos que la ley es un policía que lo encarcela a usted, aunque nadie sepa lo que usted hizo, lo que usted pensó. La ley sí, la ley lo encarcela a usted y no le permite vivir libremente y a su antojo, porque usted es culpable de algo. La ley es el policía. Esa era una manera para discernir un mensaje. Luego ellos tenían un profeta, un soñador, y tenían el Urim Tumim. Realmente nadie sabe la interpretación correcta de lo que significan las palabras Urim Tumim. Nadie sabe la interpretación correcta de Urim Tumim. Amén. Ahora, eso pudiera ser un poco profundo. Y ya leímos Éxodo 28:30. Ay, Señor, se me hace que vamos a tardar 1 hora. Pero el domingo no, ahorita. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que esté sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Qué era el Urim Tumim? El Urim y Tumim era el pectoral que Aarón se ponía sobre el pecho. Era hecho de lino. Pues casi no conocemos ya el lino. No sé si venderán todavía lino. A ver, costureros y costureras de fama. Y si lo hay, pues ni lo conocemos, lo confundimos con... Pero era hecho de esa tela, de lino. Y pectoral, pues su nombre lo dice, se usaba lo ponía sobre el pecho. Era como una especie de bolsa. Era compuesto de 12 piedras, de piedras preciosas. No como las que compran a veces las mujeres, que traen los zapatos, en los vestidos, es puro vidrio, puro plástico, chafa.
Pero aquello era real, eran diamantes. Esas 12 piedras de jaspe, de sardio, carbunclo y demás, todas ellas, tenían 12 de las piedras grandes que estaban en el pectoral. Cada piedra representaba una tribu de Israel. Entonces, ese pectoral tenía que estar sobre el pecho de Aarón, el sumo sacerdote, mostrando que él era el sumo sacerdote de cada tribu. Indudablemente un tipo de Cristo. Las 12 tribus de Israel. Este pectoral estaba colgado en un poste en la iglesia. Eso fue cuando murió Aarón y luego Moisés. Pues se colgó en algún poste en la iglesia el pectoral de Aarón. Y cuando un profeta profetizaba, ay, Dios me dio una visión, ay, Dios me dio un sueño, que Dios me reveló algo. Y ellos querían tener la certeza si era correcto o no. Los profetas o soñadores se paraban delante de este Urim y Tumim, las 12 piedras. Ahora no, si alguien tiene una visión, una revelación, primero se lo dice al vecino, primero se lo dice al otro de la iglesia y al otro, y al último, si amerita, entonces vienen con el pastor. Primero lo cuentan allá por todos lados. No, la obligación era ir y pararse ante el Urim Tumim y el sumo sacerdote que estuviera en función después de la muerte de Aarón. Sí lo están oyendo todas las que tienen sueños, visiones, revelaciones, inspiraciones y ¿qué más? Profecía o interpretación de lenguas o que tienen algo especial. Deberían de venir al Urim Tumim. No nos vamos hasta que, nada más lo voy a leer en unos 5 minutos para que se lo lleven ya de una vez y vayan pensando en eso. Entonces se paraban enfrente del Urim Tumim y él relataba su sueño o su visión delante del Urim Tumim. Oh, dice, ¿lo ven ustedes? Dios siempre ha habitado en la atmósfera sobrenatural. El conglomerado, esas luces solo eran luces normales hasta que salía esta voz. De por sí las piedras preciosas y pulidas brillan, refiriéndonos a los diamantes. Y cuando la voz daba contra esas piedras, porque el que iba a relatar su sueño, su visión, tenía que pararse enfrente y empezaba a decir, pues yo anoche yo tuve un sueño, soñé esto y esto y esto más, o tuve una visión y en la visión yo esto y esto, o tuve una revelación. Contaba lo que él pensaba o creía que era algo de Dios, un mensaje de Dios. Entonces, esas luces solo eran luces normales hasta que salía esta voz. Y cuando la voz daba contra esas piedras, si no era algo sobrenatural, permanecían inactivas. No se prendió nada.
¿Era algo mentiroso o simplemente Dios no había hablado? Amén. Pues hay quienes sueñan cualquier cosa tan enredosa y vienen conmigo y le digo, hermano, pues yo no soy un interpretador de sueños. Ora a Dios. Porque si alguien quiere interpretarte tu sueño, dice el profeta, debe de contarte lo que soñaste. ¿Y quién? Pues solamente que tenga ese don de Dios para interpretar sueños, para discernir espíritus, etcétera. Entonces, si no era algo sobrenatural, permanecían inactivas, no se prendía nada. Pero si era sobrenatural de parte de Dios, esas luces juntas todas reflejaban el color del arco iris. Amén. Entonces decían, Dios ha hablado. Entonces, ese era Dios diciendo, este es mi profeta, ese sueño vino de mí. Era de acuerdo al Urim Tumim que ellos juzgaban los sueños, visiones, revelaciones, profecías de cualquiera que dijera que Dios había hablado. Entonces tenía que pasar por la prueba del Urim Tumim. ¿Recuerdan ustedes a Saúl? Cuando se descarrió, dijo que él no lograba recibir un sueño. Y el profeta Samuel estaba muerto. Y no había manera. Dijo, ni siquiera el Urim Tumim me habla. No había mensaje para Saúl. Ni el Urim Tumim. Nada. Saúl se había parado delante del Urim y sus palabras eran golpes sin sonido. Ven, Dios sencillamente lo rechazó. Y ese Urim y Tumim, ese era la vindicación de Aarón, de su sacerdocio. Después de que murió Aarón y Moisés, el pectoral se colgó en el poste. Todavía seguía operando. Pero pasó el tiempo. Creo que fue en el tiempo de David, cuando casi ya no se consultaba el Urim Tumim, porque había profetas mayores. O sea, hombres con el ministerio de profeta. No profetizas o algún hombre con un don de profecía, sino ministerios de profeta. Entonces vino decayendo esa costumbre de ir ante el Urim Tumim. Ahora el sacerdocio arónico cesó cuando Jesús murió. Cuando Jesús murió, ahí terminó la función del sacerdocio por la línea de Aarón. Se acabó ese sistema de sacerdocio, porque ahora Cristo, el gran sacerdote, presentó su propio cuerpo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y era un cordero sin mancha, sin contaminación, y como un gran sumo sacerdote lo ofreció en sacrificio, dando por terminada la era del sacerdocio de Aarón. Y ahora, separando la ley de la gracia, nosotros todavía tenemos un Urim
Tumim. Y Pablo lo estaba usando. ¿Ven? El Urim Tumim hoy es la palabra eterna de Dios. Con la palabra de Dios probamos todo espíritu, toda visión, toda revelación, todo sueño, toda cosa sobrenatural que usted tenga, pero no se lo platique a los demás. Venga con el pastor y él le dirá. Pero primero lo cuenta ante todos a ver qué le dicen. Ay, pues eres muy espiritual. No, cálmate. Tráelo ante el Urim Tumim, nuestro Urim Tumim, para probar todo espíritu, toda visión. Ya el mismo profeta dijo, la palabra de Dios es mejor que profecías y visiones. La palabra de Dios es mejor. Es el Urim Tumim, es el absoluto al cual nosotros recurrimos. El Urim Tumim hoy es la palabra eterna de Dios, inmortal, que dura para siempre. ¿Ven? Aquí le vamos a dejar y luego le seguimos. ¿Cuándo? Pues hoy es viernes. Pues le seguimos el domingo. ¿Están contentos, hermanos? Bueno, pues ya saben, nuestro Urim Tumim es la palabra eterna de Dios. Y la palabra es mejor que visiones y profecías y fechas que el hombre saque o diga. Primero es porque había un predicador muy fogoso, pues que en el año, cuando se acercaba el año 2000 o el 2005, no sé, dijo, en esa fecha se cumple una fiesta de Pentecostés y es la fecha en que el Señor va a venir. Cálmate, mijito. Cálmate. Mejor prepárate para su venida. Y déjate de andar hablando cosas que ni el profeta dijo. Amén. Ni Jesús lo dijo. Así es que, y pues no levantó mucha ampolla, porque todos sabemos que la palabra de Dios es mejor que visiones y profecías y cualquier locura que al hombre se le ocurra hablar. Tiene que pasar por esta prueba, por el filtro de la palabra de Dios. Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Le aseguro que cuando terminemos este libro, usted habrá crecido en conocimiento, cuando menos, sino en revelación. Mi deseo es que en revelación, porque la revelación cambia nuestros corazones, cambia nuestro proceder. Amén. Santifica nuestras almas. Sumerjámonos pues en el lavacro de la palabra. Seamos lavados por la palabra hasta que la mente esté sana, esté limpia y podamos proseguir con pasos firmes hacia un rellenamiento, si se quiere, del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por estas palabras de tu siervo el profeta, y que hoy estamos tratando de comer, de masticar de este maná escondido,
Muchas gracias te damos, Dios, que tu palabra haya encontrado un lugarcito en el corazón de este pueblo que te ama y que te sirve. Porque tú sabes bien, a pesar de tantas fallas, de tantas imperfecciones, tú sabes cuando el hombre o la mujer te aman de corazón, Señor. Y yo sé que tomarás en cuenta esto y bendecirás el corazón de cada uno, Dios. Muchas gracias te damos, Padre. Al salir de este lugar queremos encomendarnos a ti y pedirte que nos guardes en el trayecto del camino y líbranos de todo mal, Señor. Nos encomendamos a ti en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues Dios les bendiga.